¡Aléjalo de la gente! La identidad de Mario Aburto Martínez, homicida del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue una de las dudas de mayor persistencia en la sociedad. Las imágenes de su captura en el lugar de los hechos y su arresto en la entonces subdelegación de la Procuraduría General de la República de la ciudad de Tijuana lo identificaban plenamente. Sin embargo, su presentación ante la opinión pública en el penal de Almoloya despertó una luz de dudas y sospechas sociales. La desconfianza esencial estribaba en que la persona aprehendida en Lomas Taurinas fue supuestamente sustituida por la que se presentó en Almoloya. Sus aparentes diferencias físicas produjeron esta suspicacia. Por ello, cada una de las gestiones de la Subprocuraduría Especial, encargadas de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, se abocó a establecer la identidad de Mario Aburto. Pese a ello, la duda de la aparente suplantación aún persistía. Razón por la cual la gestión a cargo del licenciado Luis Raúl González Pérez revisó los dictámenes anteriores. Pero además llevó a cabo otros estudios con el fin de confirmar técnica y científicamente si las dos personas eran la misma, o en efecto, había sido suplantada. La identidad es el conjunto de caracteres físicos que individualizan a una persona, haciéndola igual a sí misma y diferenciándola de las demás. La identificación recoge y agrupa todos los caracteres distintivos de un sujeto para determinar su identidad. Para comprobar si el victimario fue suplantado, se aplicaron todas las técnicas que dicta la identificación criminalística y la antropología forense, analizando a detalle las características físicas de Mario Aburto Martínez. Los elementos de análisis fueron las imágenes en video y foto fija del sospechoso, captadas en varios momentos de la investigación. La recopilación de este vasto material videográfico para luego seleccionar aquel que reuniera las mejores condiciones fue con el objetivo de aplicar idóneamente las técnicas de identificación criminalística. Una vez superada esta etapa, se procedió a aplicar la primera de ellas, la sobreposición fotográfica cara a cara. Un método comparativo cuyo fundamento es que un individuo adulto presenta características faciales propias. Al sobreponer, confrontar y analizar los rostros, se buscó detectar si había o no correspondencia en el sujeto que aparecía en las imágenes. Y se determinó que, en efecto, concordaban las características faciales estudiadas. Sobre todo, la exacta coincidencia de la estructura de la oreja. Por tanto, al presentar características iguales, se concluyó que eran la misma persona. Al aplicar esta técnica, se detectó en las fotografías una lesión en la cabeza de uno de los sujetos comparados. La otra imagen de la persona tenía en el mismo lugar una coloración rojiza, producto de la sangre que emanó de las heridas originadas al momento de su aprehensión. La siguiente técnica que se aplicó fue la somatometría facial. Es decir, se midieron las distancias y los ángulos que existen entre los principales componentes de la cara. Este procedimiento se realizó en las imágenes de los dos sujetos. Al observar y compararlas, se comprobó que efectivamente coincidían las medidas. Esto significaba que se hablaba de la misma persona. El mismo método se repitió en la oreja. Un componente decisivo para el establecimiento de identidad de un adulto. E igualmente, se encontraron coincidencias. Esta técnica también incluyó la comparación del perfil o relieve morfológico. Este consiste en trazar el relieve de cada imagen analizada. Y al comparar el de ambos sujetos, igualmente se encontraron coincidencias. La siguiente técnica utilizada fue la comparación de las características faciales en las imágenes de los sujetos analizados. Es decir, se establecieron los componentes de la cara a partir de su forma, tamaño y color. Al analizar las cualidades del rostro de cada fotografía, se observó que la complexión es mediana, la forma del rostro es redonda, las cejas están próximas, son de forma arqueada, largas, anchas y semipobladas. Los ojos son pequeños y ligeramente alargados, la nariz mediana, el labio superior mediano, el inferior grueso y las comisuras ligeramente abatidas. Y las orejas, una de las zonas anatómicas importantes para la individualización por su diversidad de características y formas, son ovaladas y separadas del rostro.
Al comparar cada una de las características de las imágenes de los sujetos, se concluyó que hay igualdades faciales. En consecuencia, existe una identificación positiva. Estas tres técnicas de identificación, la sobreposición fotográfica cara a cara, la somatometría facial y la comparación de características faciales, aunque son independientes entre sí, coincidieron en sus resultados. Los sujetos estudiados a través de fotografías corresponden a la misma persona, Mario Aburto. Sin embargo, la técnica decisiva para establecer su identidad fue la comparación de características dermatocrómicas. Es decir, los lunares y las manchas en la piel que cada sujeto tiene. Los lunares son señas particulares cuya probabilidad de que otro individuo los presente en el mismo lugar, con la misma distribución, alineación y forma, es prácticamente imposible. Esta técnica consistió en observar y comparar los lunares que están presentes en los rostros de las fotografías analizadas. Al confrontarlos coinciden en su ubicación, forma y color, como se advierte en las imágenes. Esto se aprecia mejor al observar en la cara del sujeto analizado, la figura que forman los lunares unidos por una línea. La composición geométrica que se repite en cada una de las fotografías estudiadas asemeja a un número 7. Al aplicar esta técnica, también se observó en las imágenes la presencia de una pequeña cicatriz en el labio inferior de cada uno de los sujetos estudiados. Una vez más, las conclusiones concordaron. Aunque la técnica dermatocrómica, ante un resultado positivo, afirma convincentemente que se trata de la misma persona, al sumarse a los resultados de las anteriores técnicas, la confirmación fue contundente. El sujeto de las fotografías analizadas en distintos momentos es Mario Aburto Martínez. Esta conclusión final a la que arribaron las técnicas de comparación a través de fotografías se confrontó con otra más, la dactiloscopía. Técnica considerada como la principal para el establecimiento de identidad. Ya que las huellas dactilares son la característica única y propia de cada individuo. Para este caso se realizó un estudio dactiloscópico del pulgar derecho del sospechoso, evidencia extraída de varios documentos personales de Mario Aburto, anteriores y posteriores al atentado. Al comparar las huellas dactilares del detenido en la subdelegación de la PGR en Tijuana con las del recluido en el penal de Almoloya, se observó que coinciden los puntos característicos y detalles. Por lo que de manera inequívoca se trata del mismo individuo. No obstante, y en el ánimo de agotar toda sospecha, se realizaron otros estudios adicionales para identificar a Mario Aburto. El análisis en foniatría del audio que registró la voz del sujeto interrogado en la subdelegación de la PGR en Tijuana, con el del video de la reconstrucción de los hechos en Almoloya de Juárez. Al no soportar el dolor tan fuerte en mi pierna, y tensarse los músculos por el golpe, en la pantorrilla, perdón, se activa el arma. Ambas voces presentan las mismas cualidades y características. Por tanto, son emitidas por la misma persona. Asimismo, se analizaron y confrontaron las manchas de sangre en la chamarra del detenido en Lomas Taurinas con el registro personal de Mario Aburto cuando ingresó al penal de Almoloya. Ambos presentaron el mismo grupo sanguíneo, ORH positivo. En esta etapa de la investigación se tenían los resultados de la total coincidencia en las características anatómicas, faciales, dermatocrómicas, somatométricas, de sobreposición de imágenes y demás señas particulares de Mario Aburto en fotografías de varios momentos. Así como la concordancia de huellas dactilares y grupo sanguíneo. Estas conclusiones, desde el punto de vista de la investigación criminalística, establecían que el sujeto analizado es un solo individuo, Mario Aburto Martínez, el cual no fue suplantado. Pero estos resultados que gracias al método científico se habían obtenido, se complementaron con declaraciones ministeriales y otras evidencias. Hay 56 testimonios de familiares, amigos, testigos de los hechos, asistentes al mitin, así como vecinos, compañeros de trabajo y novias de Mario Aburto, que coinciden en señalar que se trata de la misma persona. De todos ellos, sobresale el dicho de José Luis Pérez Canchola, exprocurador de Derechos Humanos de Baja California.
quien luego de una entrevista con Mario Aburto, el 15 de abril de 1994, afirmó que independientemente de la confusión provocada al momento del atentado, el sujeto detenido en el lugar de los hechos, el presentado en la subdelegación de Tijuana y el recluido en el penal de Almoloya, es el mismo. De igual modo, los testimonios del director del semanario Z, Jesús Blanco Ornelas, y del fotógrafo César René Blanco Villalón van en este sentido. En la entrevista audiograbada que le realizaron a Mario Aburto, este se reconoció en fotografías que ilustraban el atentado. Se tomó esta foto cuando a ti te detuvieron. Y nada más queremos que nos digas si este eres tú. Así como la confirmación de la madre de Mario Aburto, María Luisa Martínez. El 23 de marzo, ella le comentó a su vecino Elías Herrera que su hijo Mario había cometido una barbaridad y que lo estaban transmitiendo por televisión. Más tarde, en los separos de la subdelegación de la PGR y ante testigos, identificó a su hijo. Incluso lo interpelaría. Casi un mes después, cuando Mario Aburto estaba recluido en el penal de Almoloya, su madre reconoció la cicatriz en forma de cruz que éste tiene en la espalda. Producto de una intervención quirúrgica para extraerle, al parecer, una punta de huizache que se enterró cuando era niño. Así lo declaró la religiosa conocida como la Madre Antonia, quien acompañó a la progenitora de Aburto al penal de Almoloya para confirmar si era su hijo, dados los rumores de que éste había sido suplantado o quizá lo habían matado. Pero de todos los testimonios sobresalen las declaraciones del mismo Mario Aburto, quien ante el Ministerio Público y el juez que lo procesó, reconoció ser el causante de las lesiones del licenciado Colosio. Y es cuando se activa el arma. Esto se robustece con el video de la reconstrucción de los hechos en el penal de Almoloya, donde se observa al propio Aburto describir cómo realizó el atentado. Quedo totalmente aturdido. A ver la posición. Así. Así. Quedo totalmente aturdido. Asimismo, con el seguimiento visual del mitin en Lomas Taurinas, donde se observó al victimario desde el inicio del evento hasta segundos antes de cometer el atentado. A Mario Aburto en la valla. Cuando el candidato sube al templete. Durante su discurso. Cuando éste se disponía a abandonar Lomas Taurinas, y un segundo 39 centésimas antes del primer disparo. A través de la reconstrucción del mitin, con material videográfico, se confirmó que el detenido es la misma persona que disparó contra el licenciado Colosio. Resultado que corroboró el estudio que realizó el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el cual estableció que la morfología de la mano izquierda apoyada sobre el hombro derecho del licenciado, un segundo 39 centésimas antes del atentado, y la mano derecha de quien dispara son semejantes a las manos de la persona inmediatamente detenida en Lomas Taurinas. Aun y cuando se habían utilizado las técnicas de comparación, la dactiloscopía y otros estudios y evidencias para establecer la identidad de Mario Aburto, todavía faltaba por aclarar las versiones derivadas de las primeras suspicacias. Aquellas que propiciaron, en su momento, la sospecha de que aparentemente el homicida fue sustituido en alguna etapa de la investigación. Una de ellas es la del supuesto lunar en el rostro de la persona aprehendida en Lomas Taurinas. Seña particular que no se aprecia en las imágenes del detenido en la subdelegación de Tijuana ni del sujeto del penal de Almoloya. Pero el presunto lunar no fue más que una mancha de sangre que emanó de las heridas de la cabeza de Mario Aburto, provocadas al momento de su detención. Otra sospecha fue la denominada cuello de toro. Esta consistía en señalar que el cuello del sujeto presentado en el penal de Almoloya era supuestamente más ancho, en contraste con el que se observa en las imágenes de la persona aprehendida en Lomas Taurinas y la detenida en la subdelegación de Tijuana. Pese a las apariencias, fue la postura de la persona presentada ante los medios de comunicación la causante de la diferencia. De pie, con la espalda recta, retrajo ligeramente su cabeza, por lo que el cuello aparentaba mayor anchura. Mientras que la posición de la cabeza, observada en las otras imágenes, provocaba que el cuello luciera normal.
Además, la proyección de luz incidió sobre la cara del sujeto fotografiado en el penal de Almoloya, causando sombras que también hacían ver su cuello más grueso. Este problema de las apariencias e imprecisiones también se reflejó en la sospecha de las diversas estaturas consignadas en 2 dictámenes periciales, los cuales, en su momento, generaron más dudas sobre la presunta suplantación del victimario. Las fotografías de Mario Aburto en el penal de Almoloya, causantes de esta confusión, reflejan la incorrecta colocación de la regleta. Esta es móvil y empieza a medir a partir de 1,20 m. Pero además, no especifica medidas centímetro a centímetro, creando confusión al momento de una lectura exacta. La inexistencia de marcas que delimiten las mediciones produce a simple vista un error de cálculo que va de los 5 a los 10 centímetros. A las fallas de este instrumento de medición se adicionaron otras de tipo visual. Cuando se fotografía a un sujeto con la cámara colocada en diversos ángulos y distancias, se aprecia una perspectiva diferente en lo observado. Por tal razón, hay fotografías de Mario Aburto que evidenciaron medidas distintas. En el caso de los 2 dictámenes mencionados, el perito, sin medirlo, solo observó las 2 fotografías de Aburto frente a la regleta para estimar su estatura. Y pese a las imprecisiones de este instrumento, consignó como estatura aquella que le pareció más acertada. 1,70 m en un caso, 1,80 m para otro. Sin embargo, se cuenta con datos que sí precisan la estatura real. El examen psicofísico practicado a Mario Aburto cuando ingresó al penal estableció que medía 1,67 m. Este dato se comprobó en 1997 con el registro que hiciera la 4ª gestión de la Subprocuraduría Especial para precisar la estatura de la persona recluida. Y se obtuvo la misma medida. En ambos casos, se utilizó el estalímetro, un aparato de medición que tanto sirve para pesar como para medir. Una versión más que circuló acerca de la sustitución de Mario Aburto se basó en las imágenes del video. A partir de ellas, se interpretó que de la mano derecha de la persona que acciona el arma se alcanza a apreciar una correa de reloj negra. Mientras que en las imágenes de la detención, Aburto lleva un reloj plateado y un anillo dorado en su mano izquierda. La respuesta a esta sospecha se halló en la secuencia del video. El día del atentado, Mario Aburto vistió una camisa negra debajo de una chamarra del mismo color. Al momento del disparo, se advirtió que el antebrazo derecho porta una chamarra negra y lo que sobresale es el puño de una camisa del mismo color y no una correa de reloj. La interpretación que se había hecho a partir del video solo fue un efecto óptico. Respecto al anillo, este se observó en el dedo anular cuando el victimario apoyó su mano izquierda sobre el brazo derecho del licenciado Colosio, 1 segundo 39 centésimas antes del disparo. Y también en el momento en que es detenido. A las escenas del crimen se agregaron otras evidencias. Hay fotografías de Mario Aburto de su vida personal donde se advirtió que la chamarra, la camisa, el reloj y el anillo eran prendas de su propiedad. En cuanto a la sospecha basada en el corte de cabello y bigote de Mario Aburto, cuando ingresó al penal de Almoloya, el cambio de aspecto se realizó conforme al manual de procedimientos de esta prisión, el cual establece que a su ingreso, el interno deberá pasar el examen médico, de aseo y corte de cabello, patillas, barba o bigote, para mantener la higiene, buena imagen y seguridad en la identificación de los internos. Una vez que se tenía la certeza de que Mario Aburto era la misma persona que fue aprehendida, detenida y posteriormente recluida en el penal de Almoloya, y de despejar las otras dudas sobre su identidad, habría que aclarar otro tipo de confusiones respecto a la suplantación del victimario, las versiones de los individuos conocidos como los otros Aburto. Ernesto Rubio Mendoza, acribillado y muerto en la ciudad de Tijuana, en un taller mecánico, horas después del crimen perpetrado contra Luis Donaldo Colosio. Y quien por su supuesto parecido físico con Mario Aburto, fue señalado como la persona que privó de la vida al candidato, y no la recluida en el penal de Almoloya. Para disipar esta duda, se estudiaron las características físicas del rostro de Rubio Mendoza, comparándolas con las del sujeto detenido en Lomas Taurinas,
a través de la técnica de sobreposición de imágenes fotográficas cara a cara. Los resultados determinaron que son sujetos distintos. Es decir, no hay correspondencia entre las características faciales de ambos. Pero también se detectó una peculiaridad física significativa. En las fotografías del cadáver de Ernesto Rubio sobresale un tatuaje en su hombro izquierdo, El cual, según refieren sus familiares, se grabó algunos años antes de su muerte y fue un factor que permitió su rápida identificación. En las imágenes del video de la captura del sujeto detenido en Lomas Taurinas, se apreció que éste no tiene ningún tatuaje en su hombro izquierdo. Otros datos aportaron más indicios. El deceso de Ernesto Rubio Mendoza acaeció a las 21:30. En esos momentos, Mario Aburto rendía declaración en la subdelegación de la PGR en Tijuana. Además, a la hora del mitin y el atentado, Ernesto Rubio se encontraba en su domicilio según declaraciones de vecinos. En tanto que Mario Aburto, una vez aprehendido, lo subieron a una Suburban para luego ser escoltado a la subdelegación por la policía municipal. Enrique Alemán Quirós, un civil a quien le fue requerida su camioneta y viajó en ella durante el traslado de Mario Aburto, corroboró este hecho. Otro de los individuos a quien se le confundió por su supuesto parecido físico con Mario Aburto fue Jorge Antonio Sánchez Ortega, Un agente del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional, quien fue detenido bajo sospecha de participación. Para establecer si eran la misma persona, también se recurrió a la sobreposición de imágenes fotográficas cara a cara para detectar si Sánchez Ortega tenía las mismas características faciales al sujeto detenido. Este estudio concluyó que no hay coincidencias afines, por lo que se descartó que sean la misma persona. Pero también, desde el punto de vista criminalístico, porque en el video del atentado jamás se observó a Jorge Antonio Sánchez Ortega cerca de la escena del crimen. Aunque en un momento de la investigación se le confundió con Javier Delgado Garibay, un asistente al mitin. Esta persona sí aparece en las imágenes cerca del candidato y vestía, al igual que Sánchez Ortega, una chamarra blanca. Pero con el nombre de Colosio impreso en la parte posterior de esta. Al elaborar una secuencia fotográfica de Mario Aburto en diversas etapas de su vida Y compararla con las fotografías de Jorge Antonio Sánchez Ortega y Ernesto Rubio Mendoza, se observó que las características físicas y señas particulares de cada uno son distintas. Pero no solo destacaron estas diferencias, sino las ropas que cada uno vestía el 23 de marzo de 1994. Mario Aburto portaba una chamarra negra, la de Jorge Antonio Sánchez era blanca, mientras que la de Ernesto Rubio era negra pero con aplicaciones o vivos de colores en las mangas y el cuello. El esclarecimiento de la duda social externada por la opinión pública ayudaron a aclarar aún más la identidad de Mario Aburto. Pero todavía faltaba abordar los estudios que de manera independiente se realizaron y apostaban por la aparente suplantación del asesino confeso. Uno de ellos fue el artículo publicado por un diario de circulación nacional el 18 de marzo de 1996. El estudio se basó en un análisis que realizó la antropóloga francesa Josiane Pujol. Ella aseveró que son dos hombres diferentes, uno el que fue detenido en Lomas Taurinas, el otro el reo de Almoloya. El estudio comparó, basándose en paquetes computacionales, las fotografías de ambos personajes. Sin embargo, presenta una serie de errores al aplicar la técnica de somatometría. Para un estudio criminalístico que intenta probar o disprobar identidad, es indispensable contar con suficiente calidad y cantidad de material. Pero sobre todo, que éste sea similar o tenga características comunes que permita su análisis y confronta. En este sentido, del estudio de la doctora Pujol se desconoce la cantidad, calidad y procedencia del material estudiado. La fotografía presuntamente identificada como la captura de Mario Aburto en Lomas Taurinas, en realidad es cuando está detenido en la subdelegación de la PGR en Tijuana. Y solo consideró escasamente 4 fotografías de dudosa calidad para un estudio de esta naturaleza. Esto, técnicamente hablando, es insuficiente para llegar a conclusiones certeras. Pero además, las comparaciones se realizaron con imágenes que no toman en cuenta las variaciones del movimiento de la cabeza.
y tampoco las distorsiones, producto del ángulo de la toma fotográfica. Esto se explica al observar que una cabeza humana al moverse, ya sea en dirección horizontal o vertical, obtiene diferentes medidas de la misma cara en una imagen bidimensional, como lo es una fotografía. En el caso de Aburto, la Cuarta Subprocuraduría Especial trabajó con las fotografías en tamaños, escalas y posiciones similares y se obtuvieron imágenes compatibles. El estudio de la doctora Pujol no tomó en cuenta las variaciones en las escalas, que se tradujo en diferencias sustanciales. Pero además, se basó únicamente en la somatometría facial. Técnica que por sí sola no basta para establecer de manera contundente la identidad de un sujeto. Otro de los estudios fue el intitulado Impostura en uno de los asesinos de Colosio, elaborado por un investigador privado. Este examen se basó en un análisis comparativo matemático de la oreja derecha. Y concluyó que el sujeto detenido en Lomas Taurinas y el recluido en el penal de Almoloya son distintos. El estudio utilizó fotografías tomadas con cámaras ubicadas desde diferentes ángulos horizontales y verticales, y el material fotográfico se imprimió en diversas escalas. Estas condiciones provocaron que las orejas parecieran de diferente tamaño, con diversas medidas angulares, y por ende se pensara que se trataba supuestamente de dos personas. Sin embargo, y al igual que la doctora Pujol, el estudio de este investigador privado adoleció de un adecuado uso de la técnica criminalística. Ninguno de los dos estudios se sustentó en la rigurosidad científica para comprobar que las imágenes del sujeto analizado eran personas distintas. De acuerdo al rigor que la metodología de investigación criminalística establece, se confirmó a detalle que Mario Aburto es el mismo individuo. Aquel que se vio en las imágenes del mitin y quien después disparara contra el candidato. El mismo que fue aprehendido en Lomas Taurinas y trasladado a la subdelegación de la PGR. El que fuera interrogado en este lugar para luego presentarlo a la opinión pública en el penal de Almoloya, donde actualmente cumple su sentencia. Todos son el mismo. Todos son uno. Todos son Mario Aburto. Por tanto, no hubo sustitución del victimario del licenciado Luis Donaldo Colosio.